Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos amas a pesar de nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos presentarnos al trono de la gracia confiadamente, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos das una oportunidad, Señor. Por eso hoy venimos presentándonos delante de ti, Señor. Necesitados de ti, Señor. Necesitados de tu presencia, de tu fortaleza, de tu palabra, Señor, de tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, venimos hoy poniéndote este programa de radio, Señor, y suplicándote que bendigas a la audiencia, Señor, que lo escucha, Señor, con expectativa, también mi persona, Señor, que pongas tus palabras en mis labios, Señor, para hablarla, Señor, con la guianza y la unción de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de presentarnos delante de ti y de hablar de tu palabra, Señor. Prepara los corazones de cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas que escuchan, Señor, este programa allá donde ellos se encuentran, Señor, pues están en su casa descansando, Padre. Allí tu palabra llegue y cumpla, Señor, el propósito por el cual es enviada. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, siempre, Señor, nos das la oportunidad, Señor, y pones el querer y el hacer en nosotros, Señor, para acercarnos. Gracias, Señor, por eso hay gratitud en nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, les saluda su hermano Sergio Argueta. Y es un gusto y un privilegio para mí estar en este programa Mi alma tiene sed de Dios con ustedes, compartiendo de la palabra del Señor, aprendiendo y siendo fortalecidos en nuestra fe, porque entendemos que la palabra eso debe producir en nosotros más fe, esperanza en cada uno de nosotros, sabiendo que el Señor siempre tiene buenos planes y buenos pensamientos para nosotros. Así que hoy, Señor, venimos pues platicando acerca de lo que es 1 Corintios capítulo 2, donde vamos a ir conversando acerca de algunos aspectos importantes para que nuestra fe repose y descanse en el poder y en el Espíritu. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Cuando fui a vosotros, hermanos, está hablando el apóstol Pablo acá, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos aquí cosas preciosas
porque aquí el apóstol Pablo nos ubica aquellos que transmitimos la palabra del Señor, que no lo hagamos en sabiduría humana, ¿verdad? Y dice ahí, no fui con superioridad de palabra, es decir, con demostración de querer transmitir solo conocimiento, con un mensaje rebuscado y adornado, sino que dice que lo único que se propuso él es presentar a Jesucristo y a este crucificado. Entonces debemos entender de que cuando transmitimos el mensaje de la palabra, debe hablar de Jesús. Podemos hablar de nuestras experiencias, podemos hablar de nuestra preparación, podemos hablar de nuestro testimonio o el del testimonio de otros o de la palabra que otros han hablado. Pero si no hablamos de Jesús, no se va a crear el efecto de fortalecer la fe o edificarnos como dice la palabra. Así que la palabra debe llevarnos siempre a Cristo, ¿verdad? Y a este crucificado. ¿Por qué? Porque pues el Señor pagó por nuestros pecados con un sacrificio perfecto, pero resucitó. Y esa es la confirmación de nuestra fe. Y dice en los pasajes que leímos, y estuve entre ustedes, dice, con debilidad y con temor y temblor. Porque no es fácil, hermano, venir y querer transmitir la palabra con el propósito que Dios quiere. Eso es un compromiso, es una responsabilidad que causa temor y temblor, porque vamos a hablar de la palabra de nuestro Señor. Entonces, no podemos hacerlo con nuestra autosuficiencia o fortaleza o sabiduría humana, sino que eso es lo que causa temor, poderlo hacer en la guianza y la unción del Espíritu. Porque si no lo hacemos de esa manera, podemos causar condenación en las personas, culpa. Y no quiere decir que la palabra no nos va a confrontar, porque cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, cuando hay desorden, pues sí viene a culpa, claro que sí. Y la palabra saca a luz todo eso. Pero aún eso causa fe, porque quiere decir que el Señor le interesa mi vida, por eso me habla. Y dice aquí en el versículo 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces el mensaje dice, debe ir adornado o debe ir respaldado por el Espíritu, ¿verdad? Y poder. Quiere decir que debe producir algo en nosotros sobrenatural, ¿verdad? De tal manera que no querramos ser los mismos cuando oímos la palabra del Señor. Y dice, y ni mi mensaje ni mi predicación, quiere decir que él habló, pero iba de respaldo, una demostración del Espíritu, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Señor, respalda su palabra, ¿verdad? Con poder. Y luego dice el efecto que causa en el siguiente versículo, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Porque a veces, sino en el poder de Dios. Porque a veces con las palabras que hablamos, valga la redundancia, con el convencimiento que las podemos decir, podemos hacer que los hombres pongan la fe en nosotros, ¿verdad? Los que nos escuchan. Y uno se puede volver un profesional en eso, sino que dice que por eso era un temor y un temblor en Pablo el transmitirla, porque la responsabilidad que él sentía era que la fe del que lo escuchara, que en este caso era la iglesia, descansara, dice, en el poder de Dios, porque es lo único que va a hacer fortalecer nuestra fe. Al ver que el Señor actúa sobrenaturalmente, al ver que se dan cambios en nuestra vida,
¿Cómo podemos hablar un mensaje si seguimos siendo los mismos, por ejemplo? Temerosos, incrédulos, o autoritarios, o impositivos, o manipuladores. Todo eso altera un mensaje, el mensaje verdadero. Entonces, la palabra del Señor debe producir primero cambio en nosotros. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nos es dado, dice, el Espíritu de Dios, que nos da entendimiento de las cosas espirituales, de las intenciones del Señor y de sus pensamientos. Eso lo vamos a leer más adelante, siempre en este capítulo. Pero viene el Señor con un paquete para darnos entendimiento de la palabra. Por eso es que cuando nosotros escuchamos un mensaje, escuchamos un predicador, el entendimiento nos lo da el Espíritu cuando nosotros leemos la palabra, ¿verdad? Entonces, somos lo que sabemos de la palabra. Entonces, así debería ser. Mientras más abundemos en el poder de Dios, en experiencias del Espíritu, ¿verdad? En la palabra del Señor, pues a eso va a acercarnos a la imagen de Cristo. Nos va a conformar de esa forma. Entonces, en nuestra familia, cuando el Espíritu cambia nuestro carácter, nuestra manera de pensar, eso es una demostración del Espíritu de Dios y de su poder. Porque entonces los hijos van a decir, sí, pues, ahora él se puede conversar con él, sin esperar que nos critique. Ya cambió de parecer, porque antes era difícil agradarlo. Pero ahora como que se le está quitando la amargura. Y ahora ya da entendimiento, ya da las gracias. Son cambios que se van produciendo. Por eso dice la palabra, el que robe, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. Y así. No porque nos llama a la conciencia dejar hacer eso solamente, sino porque hay que dejar actuar el poder de Dios, que nos convence de pecado y nos redarguye. Nosotros podemos imponer muchas cosas y a veces la demostración que damos es imponiendo nuestra fuerza. Yo quiero, pienso que usted debería hacer esto o lo otro, pero lo va a hacer tal vez por miedo, pero no con un convencimiento del Espíritu de que uno tiene que cambiar. Entonces, no hay mayor satisfacción que uno querer cambiar porque quiere agradar al Señor y no por temor por agradar a los hombres. Así no se dan los cambios. Se pueden fingir, pero no van a ser genuinos. Entonces debemos nosotros producir en nuestra familia y en los que nos oyen fe, para que entonces se confronte con el Señor y se den los cambios, ¿verdad? Esa es una demostración del Espíritu y del poder de Dios que da. Entonces, y hay algo bien interesante cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra en su primera venida, les mostró a sus discípulos poderes del siglo venidero, dándoles a entender el reino que Él venía a implantar. No el reino exterior, porque ahí va a venir con poder y gloria. Sí, y no va a estar preguntando. El Señor viene a imponer ese reino. Pero la primera venida era para imponerlo en nuestros corazones con demostraciones de amor y de poder, para que aquel que creyere, entonces iba a permitir que el Señor empezara a reinar en su corazón. Ahí se debe establecer el reino primero. Y entonces Jesús a sus discípulos le demostró ese reino venidero físicamente, sanando ciegos, resucitando los muertos, valga la redundancia, levantando paralíticos y haciendo milagros y maravillas, liberaciones. Entonces vemos ahí cómo el Señor les demostraba eso, caminando sobre el mar, venciendo leyes de la naturaleza, teniendo un cuerpo natural, pero
en el poder del Espíritu, ¿verdad? Y entonces a eso nos quiere llevar el Señor. Y entonces dice que el reino de Dios primero se establece en nuestros corazones, y de esa manera nosotros primero somos testigos, ¿verdad?, de los cambios que produce en nosotros. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo tenía mis discos de rock, me gustaba la música rock, cierta música, no toda, pero cuando yo vine a Cristo, y me acuerdo que ese día, cuando llegué convertido a la casa, lo primero que hice fue ir a sacar esos discos, porque sabía que esos discos no eran inspiración de Dios y producían en mí cosas que no le agradaban al Señor, porque la música es así, puede producir depresión, puede producir suicidio, puede producir frustración, pero también sabemos que produce cosas buenas, pero es un vehículo, ¿verdad?, que lleva espíritus atrás. Y yo me recuerdo que ese día vine y quemé todos mis discos. Dije, oh Señor, nunca más. Pero eso fue una demostración del poder del Espíritu en mi vida. No llegó alguien a decirme, usted tiene que dejar esto, usted tiene que hacer esto, otro. Yo quiero que usted haga esto, haga lo otro, como que fueran penitencias. No es así, hermanos. Debe ser un mover del Espíritu que te redarguye y te convence de pecado. De otra manera no dejamos lo que estamos haciendo. Entonces, cuando eso se va viendo en nosotros, lo van a ver los que están alrededor de nosotros y van a querer cambiar también. Y entonces, antes de venir a Cristo no teníamos esas luchas espirituales, esas batallas, pero toda vez venimos a Cristo, empieza el choque con el reino de las tinieblas. Por eso es que a veces venimos nosotros y estamos reprendiendo, o estamos invocando el nombre de Jesús, o nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque son armas que el Señor dejó y el diablo tiembla entre eso. Entonces no podemos limitarnos en dejar que se mueva el poder de Dios. Una cosa es hacerlo como amuleto o como cosas repetitivas. No, yo no estoy diciendo eso. Pero no podemos dejar de invocar el nombre del Señor cuando vemos una amenaza, cuando vemos un ataque espiritual, porque hay poder de Dios. Y igual, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, esa fue una muestra que el Señor les dio cuando caminó en la tierra. Pero después, en Hechos dice que se les presentó resucitado. Y estuvo 40 días con los hermanos hablándoles acerca del reino, ya con un cuerpo glorificado, ¿verdad? No en todo su esplendor, porque si no se hubieran muerto todos los que hubieran visto al Señor, pero en un bajo volumen de gloria se presentó con un cuerpo que vencía las leyes naturales, que se trasladaba de un lugar a otro, haciendo milagros, cosas sobrenaturales, ya con el poder del siglo, ya no venidero, sino presente en él. Pero a nosotros nos dio acceso ahora a eso, a poderes del siglo venidero, con los cuales si un hijo está enfermo, con los cuales si hay oposiciones, podemos orar, reprender e invocar el nombre del Señor. Entonces vemos cómo la vida del Hijo de Dios, del cristiano, debe tener esas experiencias en su vida. No puede ser solo letra, ni solo los buenos consejos humanos, aún usando a veces la palabra, pero no usándola bien. Puede ser algo impositivo, pero cuando caminamos en la palabra y en el Espíritu, empezamos a tener experiencias con el Señor. Nuestra oración cambia, nuestra alabanza cambia. Entonces hay visitación de Dios y necesitamos eso más que nunca hoy en nuestra vida. Entonces, porque de otra manera, si no demostramos eso en nuestra familia o en nuestros hijos, ¿dónde más lo van a ver? ¿Verdad? Los podemos educar
muy religiosamente, no haga esto, no haga lo otro, aquí las reglas son estas. Y está bien, un tiempo nos van a aguantar, pero es mejor que tengan su experiencia del nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo los va a cuidar mejor que nosotros, los va a redarguir de su pecado, y nosotros nos vamos a quedar cortos como padres. Entonces ellos también tienen que tener su experiencia, pero también nosotros ser un vehículo donde se les facilite a ellos el creer, como le sucedió a Timoteo, que Pablo le elogiaba eso, que la fe que había en él había habitado en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Qué experiencias habrán tenido estas mujeres del Espíritu y del poder de Dios para que este muchacho ahora su fe reposara en eso mismo? Porque estaba su padre, que era griego, con otras costumbres, con filosofías que tenían por costumbre los griegos, pero fue más respaldado, o fue mejor dicho, respaldado el testimonio de Dios en estas mujeres, que lo llevaron a la verdad a este muchacho, a Timoteo, de tal manera que se convirtió en un ministro y un siervo de Dios, por esa fe engendrada por estas dos mujeres en ese varón. ¿Cómo es importante que engendremos a nuestros hijos para que cuando tengan su encuentro con el Señor nazcan de nuevo en esa experiencia del Espíritu y puedan ser bautizados por el Espíritu Santo y hablen sus lenguas en el poder, no religiosamente, sino porque es una manifestación del poder de Dios en sus vidas, trayendo cambios. Obviamente los cambios son por obediencia a las sugerencias que el Espíritu nos hace, pero el Espíritu tiene que estar vivo, tiene que moverse en nosotros. Entonces la fe, la familia debe tener fe anclada en el poder, en el Espíritu y en el poder de Dios, como leíamos, ¿verdad? Y avanzando un poquito más en la lectura, vemos aquí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí sí ya podemos hablar de profundidades de la palabra, como decía Pablo, yo les quería traer vianda sólida, pero tengo que darles leche porque no han madurado, siguen siendo niños, ¿verdad? Porque la leche se le da al niño, pero la vianda sólida se le da al adulto, al maduro. Entonces ahí sí ya podemos hablar de sabiduría, pero no una sabiduría de este siglo, dice, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, porque eso pasa, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios, que es Cristo, y su palabra permanecen por los siglos. Sino que hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos. Dios predestinó, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esa sabiduría reservada que era Cristo Jesús, es el misterio que ahora nos fue revelado y nos fue abierto en nuestros ojos, de que pertenecemos a una naturaleza divina que nos dieron por Jesús. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, ¿verdad? Porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, Pilatos, Herodes, ellos no entendieron y entonces lo crucificaron, ¿verdad? Teniendo la oportunidad. Pero gracias a Dios que nos abrió los ojos el Señor para entender este plan maravilloso de su Hijo, ¿verdad? Y que nos iba a alcanzar a nosotros que no éramos judíos, aunque ha alcanzado judíos también, sino como está escrito, dice aquí en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, poderes del siglo venidero, hermanos. Son cosas que no se han visto, ¿verdad? Pero que podemos dar fe y testimonio de que son verdaderas. Ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Dios tiene muchas maneras para sorprendernos, hermanos, con provisión sobrenatural, con respuestas sobrenaturales, con sanidades, si es su voluntad, con cambio de circunstancias muchas veces adversas, oposiciones,
Vemos a un Dios vivo, hermano. Pero dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún las profundidades de Dios. Y Él es el que nos las trae a nosotros, ¿verdad? Y nos las revela. Por eso el Señor Jesús, antes de irse, de partir con el Padre, dijo, ¿verdad? Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino vendrá el otro Consolador, y Él os enseñará todas las cosas, y tomará de lo del Padre, y tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces el Espíritu nos trae noticias, hermanos. Nos trae buenas nuevas del cielo. Deberíamos recibirlas. Deberíamos caminar en ellas y creerlas. Porque entonces tu dependencia va a ser más de Dios. Y vas a entender más la palabra genuina que se habla, ¿verdad? Y tú vas a tener palabra para darla también. El Señor te quiere usar, te quiere bendecir, ¿verdad? Porque Dios puso su mirada en ti y en mí. No solo por llamarnos a integrar filas del cuerpo, sino porque quiere usarnos y que los poderes del siglo venidero también se manifiesten en nosotros. Y luego dice en el 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él, ¿verdad? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, vamos a conocer los pensamientos de Dios, las intenciones de su corazón. Pero esa es una sabiduría que no es de este mundo, sino Dios la da a aquellos que creen en Él. Y dice, y le aman. Y nosotros, dice, hemos recibido no el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo no conoce a Dios, ¿verdad? Sino el espíritu que viene de Dios. Dice, hemos recibido. Por eso cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y le abres tu vida y dices, Señor, yo te necesito, entra a mi corazón. Entonces dice que el espíritu de Dios viene. ¿Y para qué viene? Aquí dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea, Dios viene con muchas cosas hacia nosotros, con regalos, con dones, con manifestaciones, con promesas, con esperanza. Todo lo que dice Efesios, a nosotros que no éramos pueblo, nos hizo pueblo, nos hizo cercanos, ¿verdad? Como hijos. Entonces, todo eso el Señor nos la da a conocer, dice, que nos lo ha dado gratuitamente. Hay cosas que no hemos ni siquiera usado, hermano, que no hemos ni siquiera comprobado o recibido, y son gratuitas, porque no nos hemos acercado al Señor, ¿verdad? Nuestro matrimonio sería diferente, la relación con nuestros hijos sería diferente, nuestra propia vida sería diferente. Ya no con dependencia incluso del dinero, ¿no? Que por supuesto que no es que no lo necesitamos, pero es un vehículo, ¿verdad? Que nuestro corazón le pertenece al Señor y no al dinero. De lo cual dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo que Dios nos trae como regalo, eso lo tienes que aprender tú por revelación del Espíritu, hermano. Porque muchas veces decimos, como dice fulano, y a veces son dichos que ni están en la palabra, sino que se parecían, ¿verdad? Pero sonaban bonito. Como dice sutano, si habló de parte de Dios, qué bueno. Pero dice, no hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, Dios va a ir poniendo pensamientos a tu mente, a tu corazón, y cuando sientas las estás hablando.
Y dice, y puedes decir, el Señor me mostró, el Señor me dijo, pero tú sentiste esa guianza en tu corazón. Y hay unas citas aquí preciosas que nos menciona, ¿verdad? Que está en Isaías 55, 8, 9. Dice así, vamos a buscarlo acá, Isaías 55, 8 al 9. Ahí nos habla de que Dios iba a poner sus pensamientos. Solo vamos a ver aquí. Dice, aquí está. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y dice el 7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque ese es el tema, ¿verdad? ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿De qué llenamos nuestro corazón? ¿Qué es lo último que tú ves en el día, en la televisión? Lo último que platicas. Así van a ser tus pensamientos. Pero dice el Señor, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y luego dice aquí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Y porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero si nos volvemos al Señor, hermano, Él va poniendo sus pensamientos en nosotros y sus palabras, de tal manera que vamos a hablar bendición, ¿verdad? Es decir, palabras buenas de parte de Dios. Y luego hay otra cita acá que está en Isaías 30, 21, que también nos habla de las palabras del Señor. Vamos a ver qué, así, Isaías 30, 21 dice, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Entonces aquí vemos que nadie se va a quedar sin guianza cuando el Espíritu de Dios mora en él. Dios le va a hablar. Dice, y oiréis voz a vuestras espaldas, si a la derecha o si a la izquierda, ¿verdad? Y dice, y nos va a decir, por ese camino andad. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios? Para que entonces los que nos siguen puedan también seguir el mismo camino, ¿verdad? Pero tenemos que abandonar nuestros pensamientos inicuos, dice, y volvernos al Señor. Entonces, siguiendo con nuestra lectura acá de 1 Corintios 2, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, llega a ese punto en el cual el que ha dejado que el Espíritu de Dios tome su corazón, sus pensamientos, y vaya poniendo esa palabra, entonces cada vez va siendo menos juzgado. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está llevando a hacer la voluntad del Señor. Entonces, y nos va dando entendimiento. Y luego dice acá, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vea qué interesante. Cristo quiere decir ungido. Tenemos la mente del ungido, ¿verdad? No la mente de Dios, porque nadie la puede tener. Él es un Dios creador, omnipotente, omnipresente. Pero la mente de Cristo
La misma mente que Él tuvo cuando estuvo ungido acá, la podemos tener. Esos pensamientos que buscaban siempre agradar al Señor, hacer su voluntad, que subía al monte a hablar con el Señor, a deleitarse en el Señor y traer las noticias que al otro día iba a dar a los pueblos donde Él iba a descender y mostrar el plan de Dios. Entonces, sí tenemos esa mente de Cristo, la mente de Cristo cuando venimos a Él. Pero no es que la tengamos solo así por tenerla, sino que es en base al pacto que Él hizo. Dice acá en Hebreos 10, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 16. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Esa ley que estuvo en la mente del Señor, ahora nos la pone a nosotros, que es la ley del Espíritu. Es una ley superior a la ley de Moisés. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, quiere decir de que el Señor ahora nos hace sentir cuáles son las intenciones de su corazón a nosotros, porque ya nos lo puso en esa nueva naturaleza, en ese nuevo nacimiento, que ahora tú tienes el poder y la autoridad del Señor para que las circunstancias cambien en tu casa, que tu fe descanse en las promesas del Señor, en su poder, y vas a ver resultados, vas a ver respuesta del Señor. Así que queremos ir concluyendo dejándote esa exhortación, que tu fe repose en el Espíritu y en el poder, no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? La cual no condena, sino que te fortalece, te llena del Señor, te llena de fe, para que puedas caminar cada día dependiendo más del Señor. Así que vamos a dejar acá y vamos a orar por necesidades y peticiones que hay en el pueblo del Señor y que cada uno conoce y desea poner delante del Señor. El Señor ya las conoce de antemano, que las digamos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas en todo tiempo. Y venimos pidiéndote, Señor, que nuestra fe crezca, se fortalezca en el poder de tu Espíritu, Señor. Que nosotros podamos ver esas manifestaciones de tu Espíritu, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Queremos, Señor, caminar en ellas, esas obras que tú preparaste de antemano, como dice Efesios 2:10, para nosotros, Señor. Padre, danos un corazón entendido y abre nuestros ojos a tu palabra, Señor. Y asimismo, Señor, venimos poniéndote las peticiones de tu pueblo, Señor, las cuales tú ya conoces desde antes que las digamos. Padre, toda necesidad física, Señor, por enfermedad de cuerpo, de diferentes formas, Señor, te pedimos que tú llegues a esos cuerpos y lleves sanidad, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, en un hospital, o un sanatorio, o en lugar donde se encuentren, Señor. Ahí pongas tu mano de sanidad y traigas libertad y liberación, Señor, a sus cuerpos, también por provisión económica, Señor, por trabajo, aquellos que tienen la necesidad, Señor, y han pedido y han puesto la necesidad delante de ti, Señor. Te pedimos tu auxilio, Señor, que tú lleves respuesta, lleves provisión, Señor, para tu pueblo. También te pedimos, Señor, porque traigas restauración familiar también, Señor, en las parejas, en los esposos y las esposas, en la relación de padres e hijos. Hazlos volver a ti, Señor, y volverlos, Señor, a
a esa relación de restauración entre ellos. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y llenes de fe a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, para prepararnos a tu encuentro, Señor, ese encuentro secreto, Señor, antes de tu segunda venida. Venimos, Padre, poniéndote, Señor, las necesidades de tu pueblo, Señor. La necesidad más grande que tenemos es de ti, Señor. Así que, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu visitación cada día, Señor. Danos entendimiento a tu palabra, Señor. Y deseo, Señor, para orar cada día, Señor, y buscar tu rostro, Padre. Porque tú eso anhelas también, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te ponemos a cada familia, Señor, que escucha este programa. En el nombre de Jesús, y también, Padre, por los ministros de la iglesia, el pastor, su familia, los ancianos, los pastores adjuntos, Señor, los siervos y las siervas, Señor, que tienen cuidado de tu cuerpo. Bendícelos y bendices a sus familias también, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.